Bueno, chicos, vamos a continuar donde lo habíamos dejado hace ratito en uno de los problemas. Ahora, vamos a... Igual pongan su nombre en el chat para tenerlo en cuenta como la asistencia. Ya está grabando. Ya. A ver, en un momento. A ver. Okay. Pues vamos a seguir con el problema. Es un problema un poquito más largo. Aquí, este es el segundo. Bueno, pues vamos a empezar con el siguiente problema, que es para encontrar la fórmula mínima. Ahora, los compuestos que contienen azufre y oxígeno son graves contaminantes del aire y son la causa principal de la lluvia ácida. A ver. El análisis de un compuesto puro indica que contiene el 50.1% de azufre y el 49.9% de oxígeno en masa. ¿Cuál es la fórmula mínima del compuesto? Ahora, la estrategia que nos plantea el libro es la siguiente. Una mol de átomos de cualquier elemento tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. Por lo tanto, la proporción de moles de átomos de cualquier muestra es igual a la proporción de átomos en ese compuesto. Este cálculo se efectúa en dos pasos. El primer paso es, consideremos 100 gramos de compuesto, el cual contiene 50.1 gramos de azufre y 49.9 gramos de oxígeno. Calculamos el número de moles de cada uno. Ahora, entonces, para el paso 2, entonces calculamos la proporción de números enteros entre esos números para obtener la proporción de átomos que hay en la muestra y con ello la fórmula mínima del compuesto. Ahora, para el primer paso, entonces, vamos a calcular suponiendo que tenemos 100 gramos del compuesto. No sabemos, sabemos que es un compuesto que tiene azufre y oxígeno. Vamos a suponer, o vamos a considerar en este caso, que tenemos 100 gramos de este compuesto. Todavía no sabemos qué números van a ir aquí, en esta parte de aquí. Consideremos que hay 100 gramos de este compuesto y que de esos 100 gramos, 50, por el porcentaje que nos dice en un inicio, 50.1 gramos son del azufre y 49.9 gramos son del oxígeno. Espero que no se confunda. Ahora, pasamos al primer paso, al primer paso para resolver este problema, donde queremos saber el número de mol de átomos de azufre. Entonces tenemos que no sabemos cuántos mol de átomos de azufre. Entonces lo que nosotros tenemos es que hay 50.1 gramos de azufre y nosotros lo que queremos encontrar son las mol. Entonces ya sabemos que una mol de átomos de azufre equivalen al azufre a 32.1. Este 32.1 gramos de azufre, 32.1 gramos de azufre son el peso atómico que viene en la tabla periódica. Nosotros sabemos que una mol del compuesto que nosotros queramos es igual a su peso atómico. Si hubiera sido el caso del carbono, en vez de 32.1 sería 12.01. Si hubiera sido nitrógeno, en vez de 32 gramos, serían 14.07 gramos.
tenemos de 32 puntos de azufre. Ahora, nosotros lo que queremos son los mol y queremos eliminar los gramos de azufre. Eliminamos gramos de azufre. Hacemos la multiplicación de esto por esto entre los 32.1 y nos da 1.56 mol de átomos de azufre. Igual, hacemos lo mismo para saber los mol de átomos de oxígeno. No sabemos cuántos moles hay, X mol de oxígeno es igual a los 49.9 gramos de oxígeno sabemos igual que un mol de átomos de oxígeno es igual a su peso atómico. Un mol de átomos de oxígeno es igual a 16.0 gramos de oxígeno. Igual, eliminamos estos gramos con estos gramos, multiplicamos de 49.9 por 1 entre 16. Y nos queda un total de 3.12 mol de átomos de oxígeno. Aquí ya resolvimos la primera parte del problema. Los datos importantes son esta parte de aquí, el 1.56 mol de átomos de azufre y el 3.12 mol de átomos de oxígeno. Ahora, para el paso 2, ahora sabemos que 100 gramos de compuesto contienen 1.56 mol de átomos de azufre y 3.2 moles de átomos de oxígeno. Ahora determinamos la proporción en números enteros entre estos números, que nos da la proporción de átomos de la fórmula mínima. Ahora, entonces aquí tenemos el 1.56 entre el 1.56 que nos da 1,00 átomos de azufre y tenemos la razón 3.12 entre 1.56 y nos queda 2.00 de oxígeno. Nosotros ahora vamos a determinar la proporción de los números enteros entre estos para que nos dé la fórmula mínima. Entonces, teniendo esto en claro, nosotros tenemos el valor mínimo abajo entre el valor del compuesto que nosotros queramos, que en este caso aquí este es el del azufre y este es el del oxígeno y este de aquí va a ser el valor mínimo. Ahora, ya tenemos entonces la relación que hay, entonces podemos saber que de azufre hay 1 y de oxígeno hay 2. Sabemos que cuando es 1, de este valor de aquí no se pone, entonces la molécula que se estaba buscando era esta, SO2. Ahora, la columna, vamos a ver, la solución del ejemplo 2.13 puede efectuarse en forma tabular. Para no hacer todo este show de aquí, podemos hacer una tabla. Ahora, tenemos aquí el elemento, el azufre y el oxígeno. Masa relativa del elemento. Esta masa relativa puede provenir de algún porcentaje que nos den en el ejemplo, en el problema. Aquí pues tenemos el 50.1 y el 49.9. Ahora, número relativo de átomos dividida entre la masa masa atómica. En vez de hacer todo el problema de acá, bueno, sí, aquí
Aquí se simplifica hacer todo esto porque sabemos que un mol siempre es igual a la masa atómica del átomo. Entonces ya aquí simplificamos ese paso y ponemos la masa relativa del elemento entre la masa la masa atómica del elemento. Nos ahorramos todo este paso. Aquí podemos ver que 50 por 1 pues es 50.1 entre 32. Nos ahorramos ese paso y nos vamos directo a poner la masa relativa del elemento entre la masa atómica del elemento y nos da igual el 1.56. Igual, aquí tenemos la masa relativa del elemento entre la masa atómica del elemento. Es lo mismo que tenemos acá, pero lo podemos hacer sabiendo que aquí siempre va a ser un mol de átomos de azufre es igual a 32 gramos de azufre, porque sabemos que un mol de una sustancia es igual a su peso atómico. En este caso, si nosotros tenemos un mol de SO2, sabemos que esto es igual a a ver, acá está. Aquí no está. A 64 gramos, pero de la molécula. A ver. Ay, aquí dice mi rayadero. Aquí nosotros siempre tenemos que especificar si es un mol del átomo o es un mol de la molécula. Aquí un mol del átomo de azufre es igual a 32.1 gramos. Aquí un mol de la molécula es igual a 64.1 gramos. Este de aquí es su peso atómico o su masa atómica. Y este es su peso molecular o su masa molecular. El peso está en gramos y la masa está en UMAS. Igual aquí. Ay, ya me puse el siguiente. Aquí es lo que ya vemos entonces, dividida entre la masa. Podemos pasar directamente a eso sabiendo esos conceptos que acabo de decir. Ahora, igual, para ahorrarnos todo este paso igual, aquí se dice divida entre el número más pequeño. Vemos que el número más pequeño entonces es el de 1.56. Vamos a dividir entre el número más pequeño, que es este, y dividimos el resultado del primero, que es este, y el resultado del oxígeno, y ya nos queda una relación de 1 para el azufre y de 2 para el oxígeno, y nosotros ya podemos entonces tener la proporción mínima de números enteros del átomo. Para ahorrarnos, le digo, todo este procedimiento de aquí, nos podemos ir directamente a hacerlo por esta tabla. Ahora, esta fórmula tabular brinda una forma conveniente para resolver problemas de fórmulas mínimas, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Aquí ya lo vemos, pero ahora con el ejemplo de la tabla. Igual, nos proporcionan ahora aquí nos proporcionan una cantidad de la muestra y ya nos proporcionan la masa relativa de los compuestos. En el ejemplo pasado no nos daban esto, nada más nos decían que era un compuesto de azufre con oxígeno y que tenía tanta relación de porcentaje de una y de otro átomo. Aquí ya no, aquí ya nos están dando, aquí este sería nuestro 100 que nosotros en el ejemplo pasado propusimos, y esto ya sería los gramos de la masa relativa de los compuestos. Aquí podemos observar, aquí tenemos el compuesto, el sodio, el azufre y el oxígeno. La masa relativa ahora sí ya nos la dan en el ejemplo, que es esta parte de aquí. Ahora, sabiendo lo que es un mol, nosotros entonces nos podemos pasar directamente
Nosotros aquí estamos dividiendo la masa relativa entre la masa atómica del sodio. La masa relativa, que nos lo da el ejemplo, entre la masa atómica del azufre. La masa relativa que nos la da el ejemplo y la masa atómica del oxígeno. Y ya nos da el número relativo de átomos. Ahora, de estos, escogemos el número más pequeño. En este caso, pues, es indiferente que escojamos ya sea el del sodio o el del azufre, ya que es el mismo número. Ahora, pasamos a dividir entre el menor y el resultado del sodio lo dividimos entre el número más pequeño. El resultado del azufre lo dividimos entre el número más pequeño. El resultado del oxígeno lo dividimos entre el número más pequeño y nos queda como resultado 1, 1, 1.5. Ahora, convierta las fracciones a números enteros multiplicando por un número entero. Aquí, en este caso, nos dice que hagamos esto debido a este número de aquí. Entonces nosotros tenemos que escoger un número entero, que es el que por el que vamos a multiplicar, para que mi resultado me dé un número entero. Aquí, por ejemplo, si yo quiero 1.5, ¿por qué número lo tengo que multiplicar? Para que me dé un número entero. Por 1 me da igual 1.5. Pasamos al 2. 1.5 por 2 me da 3. A este ya es un número entero. Entonces, este 2 lo vamos a multiplicar a todos los resultados de esto, del número relativo, este y este, lo vamos a multiplicar todos por 2. Entonces nos queda que va a haber 2 átomos de sodio, va a haber 2 átomos de azufre y va a haber 3 átomos de oxígeno. Entonces nosotros ya podemos armar nuestra fórmula mínima, donde tenemos entonces que hay sodio 2, azufre 2 y oxígeno 3. Pero esto se hace porque aquí ustedes nunca van a ver números de fracciones. O no sé si ustedes han visto en algún ejemplo, alguna reacción, donde ustedes tengan Na2, Na1, S1 o 1.5. No sé si ustedes han visto alguna fórmula así, pero al menos yo no he visto fórmulas así. Y es por eso que siempre se trata de tener aquí números enteros. Es por eso que nosotros siempre tratamos, cuando tengamos un resultado así, impar o que tenga, siempre hay que tratarlo de hacer un número entero. Por ejemplo, si aquí no hubiera sido el 2, hubiera sido 3, el número que me diera ya un número entero en esta parte, pues entonces multiplico por 3 todo. Si hubiera sido 4, igual 4, y multiplico 4 por todos. Y así nos la llevamos hasta encontrar un número entero que pueda satisfacer a todos en la conversión. Ahora, lo que nos dice aquí, la proporción de átomos de la fórmula mínima debe ser una proporción de números enteros por definición. Para convertir la proporción que tenemos aquí 1 a 1.5 en una proporción de números enteros, cada número de esta proporción se multiplica por 2, por lo que como resultado la fórmula mínima es la siguiente, es la que ya habíamos mostrado aquí. Siempre hay que tratar de buscar multiplicar cuando tengamos este tipo de problemas o resultados por un número que ya al final nos dé un número entero. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la determinación de fórmula molecular. Ahora, como la composición porcentual, solo podemos obtener fórmulas mínimas. Para determinar la fórmula molecular de un compuesto molecular, debe conocerse tanto su fórmula empírica como su masa molecular. En muchos compuestos, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula mínima.
consideramos el butano, que es el C4H10, cuya fórmula empírica es C2H5. No obstante, su fórmula molecular tiene el doble de átomos. Esto es porque tenemos el 2 por la molécula de la fórmula empírica y nos da como resultado el C4H10. Ahora tenemos el benceno, C6H6. Ese es otro ejemplo. La fórmula mínima del benceno es CH, pero su fórmula molecular tiene 6 veces más esos átomos. Esto es que multiplicamos por 6 la fórmula molecular, la fórmula mínima, y nos queda como resultado el C6H6. Ahora, la fórmula molecular de un compuesto es igual a o es un múltiplo entero de su fórmula mínima empírica. Ahora, nosotros tenemos aquí la fórmula molecular que es igual a una N por su fórmula mínima. La fórmula mínima es la que acabamos de sacar anteriormente, de modo que podemos escribir que la masa molecular es igual a una N por la masa de la fórmula mínima. Ahora, para poder sacar esa N, nosotros despejamos y nos queda que N es igual a la masa molecular entre la masa de la fórmula mínima. Entonces, la fórmula molecular se obtiene multiplicando la fórmula empírica por el número N. Ahora vamos a sacar un ejemplo, vamos a calcular un ejemplo. En el ejemplo 2.16 obtuvimos la composición elemental de la glucosa, que es el ejemplo que vemos. No está aquí, no lo puse. Bueno, obtuvimos la composición de otros experimentos indican que su masa molecular es aproximadamente de 180 UMAS. Determine la fórmula mínima y molecular de la glucosa. Ahora, vamos a ver. Estrategias. Aquí el paso 1 es primero utilizamos las masas del carbono, del hidrógeno y el oxígeno que obtuvimos del ejemplo 2.16 para determinar la fórmula mínima. Dejen ver ahora. Paso 2. Calculamos la masa formular de la fórmula mínima. ¿Cómo conocemos la masa molecular de la glucosa? Que es aproximadamente 180. Podemos determinar la fórmula molecular dividiendo la masa molecular entre la masa de la fórmula mínima, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Para sacar la N tenemos que saber la masa molecular y la masa de la fórmula mínima. Ahora, la fórmula molecular es N veces la masa de la fórmula empírica, así que la fórmula molecular de la glucosa es N veces la fórmula empírica. Ahora, vamos de paso por pasito. El número 1. Igual, hacemos lo de la tabla. Tenemos los elementos que forman la glucosa, es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. La masa relativa de estos elementos, que me imagino que la dieron en el ejemplo 2.16, es la siguiente. Son estos 3 valores. Ahora, número relativo de átomos. Por lo tanto, sabiendo lo que vale un mol y todo eso, entonces tenemos la masa relativa entre la masa atómica del átomo, en este caso es carbono y es 12.01. La masa relativa entre la masa atómica del hidrógeno, que es 1.008. Tenemos la masa relativa del oxígeno y la masa atómica, que es 16. Se hace la división y nos quedan estos resultados. Ahora, de estos 3, vemos cuál es el menor. El menor es este de aquí. Entonces, es por el que vamos a dividir a todos. Entonces, ya escogimos cuál es el menor. Ahora vamos a dividir este entre el menor. Este de aquí lo vamos a dividir entre el resultado menor. Este de aquí
lo vamos a dividir entre el resultado menor y nos da un resultado de 1 para el carbono, 2 para el hidrógeno y 1 para el oxígeno. Entonces nosotros podemos hacer la siguiente fórmula: C, que es igual a 1, H2 o 1. Ya sabemos que los unos no los ponemos. Ahora, ya tenemos lo que es la fórmula mínima, que es esta de aquí. Esta es la fórmula mínima de la glucosa. Y su masa formular es de 30.03 omas. Esta masa formular la sacamos de la siguiente manera. Tenemos un carbono, tenemos dos hidrógenos y un oxígeno por 12 por 1.008 por 12.01 por 16.00. Igual tenemos 12.01, 2.016 creo, si no me equivoco. 1.008 por 2 igual así. Y tenemos 16.00. Sumamos todo esto y nos queda 16 más 0.016 más 12.001 nos da 30.0. A mí en la calculadora me da 30.026. Pero como el libro no le gusta estar batallando con los redondeos y todo eso, lo dejó en 30.03, que es el valor que tenemos aquí. Ahora, ya sabemos cuál es la masa formular, ya sabemos cuál es la fórmula mínima, ya sabemos cuál es la masa formular, ya la sacamos aquí. Ahora, como la masa formular de la glucosa es aproximadamente 180, eso ya también nos lo da el ejemplo, podemos determinar la fórmula molecular dividiendo la masa molecular entre la masa molecular, que es 180, entre la masa de la fórmula empírica o la fórmula mínima, que es esta de aquí, que es la que ya calculamos aquí. Entonces tenemos que N es igual a 180 UMA entre 30 UMA. Esto nos da un número entero que es igual a 6. Ahora, ya teniendo esta N, entonces procedemos a que la masa molecular es 6 veces la masa de la fórmula mínima. Entonces, si nosotros tenemos entonces que es 6 veces más, entonces multiplicamos la fórmula mínima que sacamos, que es esta CH2O por 6, nos da como resultado 6 carbono 6, H12 y oxígeno 6. Por lo tanto, la fórmula molecular de la glucosa es la siguiente. Esta es la fórmula que estamos buscando molecular de la glucosa. Ahora, bueno, esto, como les decía, este tema son puros cálculos estequiométricos. Aquí podemos ver ya la combinación de todo lo que hemos visto. Aquí, por ejemplo, qué masa de cromo hay en 35 gramos de este compuesto. Aquí ya nos explican los pasos que hay que seguir en los ejemplos. Aquí nos dice primero qué hay que hacer, el paso 1, el paso 2, el paso 3 y ya las respuestas divididas en los diferentes, en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3. Y como les decía, aquí ya todos estos problemas que vienen en este tema, en esto de aquí, ya son mezclando todo el conocimiento que vimos de la unidad 1. Esto si quieren en sus casas los pueden hacer. Y si bueno, aquí al menos en los ejemplos viene muy completo, viene bien explicado cómo hacer cada uno. Si ustedes quieren seguir practicando, pueden checar
Estos problemas son de la unidad 2 del libro que les subí de química. Al final de cada ejemplo viene, si quieres seguir complementando tus conocimientos, chécate tal problema del final de la unidad. Ustedes pueden ir y checar esos problemas y hacerlos en su casa para que tengan y practiquen y puedan trabajar y reafirmar estos conocimientos. Ahorita ya mero se nos acaba la siguiente hora. Bueno, vamos rápidamente a la unidad 2 para empezar de perdido con un poquito del tema. Ahora, esta unidad 2 nos va a definir todo lo que conlleva el trabajar con gases, su comportamiento. Vamos a ver conceptos de temperatura, cómo es que la temperatura afecta a los gases, cómo es que el volumen también afecta, cómo es que la presión afecta a los gases. Pero primero pues vamos a ver una comparación entre el sólido, los líquidos y los gases. La materia existe en la Tierra en 3 estados físicos. Existen otros 2, pero para ello hay que suministrar energía y no los encontramos de manera natural, ya sea el plasma y el de estado de Bose-Einstein. Son otros 2 estados de la materia, pero esos no son, ¿cómo se puede decir? Pues sí, naturales, no los podemos encontrar de forma natural en la Tierra. Un sólido, un líquido y un gas, no necesitamos, al menos, pues nosotros todos los días convivimos y no necesitamos, suministrar energía para poder obtenerlos. En cambio, para el plasma tenemos que suministrar mucha energía para obtener un plasma y todavía muchísimo más energía para obtener el otro estado. Ahora, en el estado sólido, el H2O se conoce como hielo. En el estado líquido se conoce como agua y en el estado de gaseoso se conoce como vapor de agua. La mayor parte de las sustancias, pero no todas, pueden existir en estos 3 estados. Cuando se calienta, la mayoría de los sólidos se convierten en líquidos y la mayoría de los líquidos se convierten en gases. Los gases y los líquidos se conocen con el nombre de fluidos porque fluyen con libertad. Los sólidos y líquidos suelen llamarse fases condensadas porque tienen densidades mucho más grandes que las de los gases. Ahora, en la tabla 2.1, que es la que aparece aquí abajo, aparecen las densidades de unas cuantas sustancias comunes en sus diferentes estados de la materia. Aquí podemos ver 3 compuestos, que es el agua, el benceno y el tetracloruro de carbono. Aquí podemos ver en su estado sólido, en su estado líquido, que aquí nos marca que es a 20 grados Celsius, y en su estado gaseoso, que es a una temperatura de 100 grados Celsius. Ahora, aquí vemos la densidad que es en gramos por mililitro. El sólido, el agua, pues tiene que ser hielo, tiene que estar a una temperatura de 0 grados Celsius y tiene una densidad de 0.917. Aquí podemos ver también la densidad del benceno, que también debe de estar a 0 grados para que esté en sólido y tiene una densidad de 0.899. Ahora, el tetracloruro de carbono, para que sea sólido, tiene que estar a una temperatura de menos 25 grados Celsius y tiene una densidad de 1.7. Ahora aquí podemos ver también el volumen molar, que es mililitros por mol. ¿Cuántos moles hay por mililitro? Aquí por el agua pues tenemos 19.6, para el benceno 86.9 y para el tetracloruro de carbono 90.5. Ahora vamos a verlos pero en líquidos. Para que esté en líquido, más o menos todos están a 20 grados, deberían de estar a 20 grados Celsius. Podemos ver que la densidad del agua es 0.998, la densidad del benceno es 0.876 y la del tetracloruro de carbono es 1.59.
Como podrán observar, aquí la del agua aumentó, la del benceno disminuyó y la del tetracloruro de carbono también disminuyó. Ahora, pasamos a la comparación en su forma de gas, que es a una temperatura de 100 grados Celsius. Aquí podemos ver que la densidad del agua disminuyó hasta 0.000588 gramos por mililitro. Igual disminuyó la del benceno a 0.00255 y la del tetracloruro de carbono también disminuyó a 0.00523. ¿Por qué disminuyó tanto la densidad? Porque ya todos se encuentran en su fase de gas. La densidad que hay de estas moléculas es mucho menor que si las encontráramos en forma de líquido o en forma de sólido. Aquí podemos observar que esta es la densidad del agua en gramos por mililitros. Quiere decir que hay muchísimo menos cantidad de moléculas por mililitro. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a leer esto y ya damos por terminado la clase de química. Ahora, como lo indican los datos de la tabla 2.1, los sólidos y líquidos son mucho más densos que los gases. Las moléculas están muy separadas en los gases y mucho más cerca en los líquidos y los sólidos. Por ejemplo, el volumen de una mol de agua líquida es casi de 18 mililitros, en tanto que una mol de vapor de agua ocupa casi 30.600 mililitros a 100 grados Celsius a presión atmosférica. Los gases se comprimen con facilidad y ocupan por completo cualquier recipiente en el que se encuentren confinados. Esto nos dice que las moléculas de un gas están muy lejos una de las otras en relación a sus tamaños y que las interacciones entre ellas son débiles. Debido a que están tan separadas, las moléculas gaseosas no interactúan una con la otra si no fuera por un rápido movimiento de colisiones frecuentes. Todos los casos, los gases pueden licuarse por enfriamiento y compresión a temperatura ambiente o una temperatura ligeramente superior. Los líquidos volátiles se evaporan fácilmente para formar gases. El término de vapor se refiere al gas que se forma por evaporación de un líquido o sublimación de un sólido. Solamente usar este término cuando un sólido o líquido permanece en contacto con el gas. Ahora, como tal, el primer tema apenas viene aquí a continuación, que es el de concepto de volumen, presión y temperatura, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí viene un ejemplo de la composición de la atmósfera y algunas propiedades comunes de los gases, pero mejor lo dejamos para la siguiente clase para no dejarlos que se pierdan en el camino. Bueno, entonces ahorita los estoy viendo para la clase de física a las 12.